tardes, mi nombre es Manuela Gaviria y les doy la bienvenida a Pasa la Voz, Defiende tus Derechos. Este es un programa de las organizaciones y redes de derechos humanos con el apoyo de Canal Capital, la televisión más humana. Síganos en las redes sociales, les recuerdo que estamos en Facebook, en Pasa la Voz, y los invito a darle me gusta, y también estamos en Twitter, en @PasaLaVozDH, hoy con el hashtag numeral No es hora de callar. El pasado 25 de noviembre se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En el conflicto armado en Colombia, la violencia sexual ha sido un arma para debilitar al enemigo. Es tal la gravedad de esta práctica que recientemente en la Mesa de La Habana se acordó que la violencia sexual no es objeto ni de amnistías ni de indultos. Para hablar de este tema, para conocer cómo se llegó a este acuerdo, para saber cómo ha sido esta práctica de la violencia sexual en medio y en el marco del conflicto, hoy nos acompañan en Pasa la Voz dos invitadas muy especiales. Está con nosotros Adriana Benjumea. Adriana es directora de la organización Humanas y defensora de los derechos de la mujer. Bienvenida, Adriana. Muchas gracias. Y también está con nosotros Ginette Bedoya. Ginette es periodista, activista contra la violencia hacia las mujeres, pero también es víctima sobreviviente de la violencia sexual por parte de los paramilitares. Bueno, como siempre, Ginette y Adriana, antes de empezar nuestra conversación aquí en estudio, las quiero invitar a que escuchemos qué nos dijeron en las calles de Bogotá. Hoy le preguntamos a la gente, ¿cree usted que el fin del conflicto reduciría la violencia contra las mujeres? Veamos. Hoy, en nuestro Voz Populi, le estamos preguntando a los bogotanos, ¿usted piensa que el fin del conflicto armado va a reducir la violencia contra las mujeres? Vamos a ver lo que nos respondieron. No, porque igual los que pelean son, las mujeres son los mismos esposos, los que les pegan, no tienen nada que ver con el conflicto armado. Si no logramos tener respeto en la casa, entonces la violencia nunca va a terminar. Creo que eso es cuestión de cultura de los hombres. Entonces no tiene que ver con el conflicto armado. El conflicto armado que hay en este momento contra las mujeres, contra el mundo, la violencia, tiene que, todos, tiene que empezar por nosotros la paz, realmente. Cada uno poner su granito de arena, si no, nunca habrá paz en Colombia. O sea, sí puede que se disminuya respecto a, no sé, guerrillas y todo eso, pero pues no es lo único. La violencia no solo se da por los grupos armados, sino por la gente del común, la gente de la ciudad. La mujer desafortunadamente es el blanco de los conflictos, de todo. Contra las mujeres no creo que tenga mucho que ver, pero de pronto sí hay que mejorar, pues llegar a la paz es el objetivo. Bueno, Adriana, como escuchamos, hay mucha gente no vincula justamente la violencia sexual con el conflicto armado, pero también vemos que la gente sí sabe que independientemente de que haya conflicto, hay violencia sexual. Entonces, cuéntanos un poco cómo es este vínculo entre violencia sexual y conflicto armado, por favor. Sí, muchas gracias. ¿Qué particularidades tiene? Claro que sí. Pues realmente la gente tiene razón cuando dice a las mujeres las violan en el marco del conflicto armado, pero también por fuera del conflicto armado. Y seguramente un acuerdo de paz no trae consigo la eliminación completa de la violencia contra las mujeres, pero sí es muy importante mencionar que en el marco del conflicto armado la violencia contra las mujeres se exacerba, que todos los grupos armados que participan en las hostilidades practican la violencia sexual contra las mujeres, las niñas, los niños, y que uno de los grandes retos que tiene el proceso actual de paz en Colombia es erradicar la violencia sexual en el marco del conflicto para poner en la agenda de la sociedad también esa violencia sexual que está por fuera del conflicto armado. Por fuera del conflicto. Hablábamos ahorita, ¿existen algunas cifras sobre cuál es el panorama de Colombia en el tema de la violencia sexual? Bueno, yo creo que lo primero que hay que resaltar es que hasta hace algunos años no se hablaba de violencia sexual en Colombia, no se reconocía que a las mujeres se les violaba en medio del conflicto armado, pero también en la casa, en la calle, en la oficina, y hubo un cambio, no creo que de mentalidad, sino de avanzar en reconocer lo que estaba ocurriendo. Visibilizar. Exacto. En el 2009
se hizo un estudio, que es el primer gran estudio que se hace en Colombia sobre el impacto de la violencia sexual, gracias al apoyo de la organización internacional Oxfam y con el apoyo de varias organizaciones de mujeres. Y se tomó una línea de tiempo entre el 2001 y el 2009. Se estableció que por lo menos 500.000 mujeres habían sido víctimas de la violencia sexual en ese periodo. Solamente violación, porque violencia sexual incluye otro tipo de amenazas contra la mujer, no solamente la violación como tal. Pero estas son, digamos, cifras con base en estudios hechos en las regiones. Sin embargo, el número de víctimas, teniendo en cuenta los casos que no se han registrado, los casos que tiene el Centro de Memoria Histórica, los casos de organizaciones de mujeres, está regadito, es que puede llegar a 2 millones. 2 millones de mujeres violadas solamente en un periodo de tiempo en el marco del conflicto armado. Del conflicto. Justamente esta gravedad de esta práctica, muchos colombianos también la pudimos conocer a través de tu caso, Ginette. Tú eres víctima sobreviviente de la violencia sexual y sería importante que nos conocieras y que nos contaras para que la gente conociera a qué te enfrentaste para poder hacer justicia. Yo creo que el primer paso fue hablar. Hoy puedo decir que parte de mi sanación fue abrirle el camino a muchas mujeres para que hablaran. Cuando yo hablé por primera vez a finales del 2009, lo hice porque ninguna mujer quería hablar públicamente de que había sido violada y de que eso pasaba. Ajá. Y lo hice a un costo personal muy, muy grande. Pero creo que con la responsabilidad de haber quedado viva. En eso consiste ser sobreviviente. Y después de que yo hablé, tener, por ejemplo, la voz de Angélica Bello, que hoy ya no está con nosotros, que murió, pero escuchar de ella decir, cuando yo la escuché hablar a usted, yo también sentí que yo también podía hablar, y que eso se fue replicando a lo largo y ancho del país, que muchas mujeres tomaron esa decisión. Yo creo que ese fue un paso fundamental. Después empieza el tema de la justicia y ahí es donde empieza a desmoronarse todo. Mi caso está en la completa impunidad 15 años después y mi caso solamente es la muestra de miles de casos en todo el país que hoy luchan contra la impunidad. Bueno, vamos a ir a una pausa y ya regresamos a Pasa la Voz. Regresamos a Pasa la Voz. Les recuerdo que estamos en las redes sociales, síganos en Facebook y también estamos en Twitter, hoy con el hashtag numeral No es hora de callar. Para profundizar sobre este tema, quiero invitarlos a que veamos nuestra píldora de derechos humanos. Conozcamos un balance sobre la violencia sexual en Colombia realizado por la organización Cisma Mujer. La violencia sexual es un crimen que ha ocurrido históricamente a lo largo de todos los conflictos armados en el mundo y Colombia no es la excepción. De manera muy importante en los últimos años con una tendencia al aumento por parte de la fuerza pública, las fuerzas militares, pero también grupos paramilitares y de guerrilla han cometido graves violaciones a las mujeres y formas de abuso sexual contra ellas. Es un delito que se comete contra las mujeres por el hecho de ser mujeres y que tiene la intención de profundizar el control militar, social y político sobre las regiones, pero también disminuir la capacidad de las mujeres para generar procesos sociales de organización comunitaria, social, política, de las defensoras de derechos humanos y de alguna manera es una forma entonces de controlar las comunidades enteras. Las afectaciones que genera la violencia sexual no son solo contra las mujeres que han sido víctimas directamente, sino también contra sus hijos, sus familias, sus comunidades y la sociedad en general. Adriana, justamente nos gustaría que nos contaras en qué consiste eso de ver la violencia sexual en el marco del conflicto con un enfoque diferencial. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, eso quiere decir que uno no puede tratar igual lo que es distinto. Ajá. Cuando uno habla de la violencia sexual, está hablando de unos delitos que ponen la sospecha en la víctima más que en el victimario. Sí, cuando yo les cuento a ustedes que me robaron un reloj, ustedes no me preguntan por qué me compré un reloj, pero cuando una mujer es víctima de violencia sexual, muchos sectores de la sociedad incluso se preguntan ¿y dónde estaba? Sí. ¿Cómo estaba vestida? Sí. Entonces,
no podemos tratar igual lo que es distinto, y la violencia sexual es un crimen que se comete en el marco del conflicto armado y por fuera de él, fundamentalmente contra las mujeres. Es un delito que permanece silenciado y que ubica la culpa más en la víctima que en el victimario, y eso ya genera dificultades para acceso a la justicia, eso ya genera dificultades para saber la verdad. Creo que eso hace que hablemos de un enfoque diferencial de la violencia sexual, de la necesidad de mirarla distinto, dar unas posibilidades distintas que no se presentan en otros delitos en el conflicto y también por fuera del conflicto. Justamente, ¿cómo se llega a ese acuerdo en La Habana? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, ahí hay una cosa muy interesante, y es que si revisamos los acuerdos o las conversaciones, podemos ver que en 3 años de conversaciones nunca en la mesa se había hablado de violencia sexual. Era un tema un poco esquivo a las mujeres y a las víctimas sobrevivientes de violencia sexual. El 24 y 25 de agosto, 10 organizaciones fuimos invitadas a la mesa de conversaciones a hablar con las FARC y con la subcomisión de género. Hay una plataforma que conformamos, la campaña No es hora de callar, liderada por Ginette Bedoya, la Corporación Cisma Mujer, la Red Nacional de Mujeres y la Corporación Humanas. Escribimos un documento que se llama precisamente así: las 5 claves para un tratamiento diferencial de la violencia sexual en el marco de la justicia transicional. Ese fue un primer momento de incidencia en la mesa, y eso estoy hablando del 24 y 25 de agosto. El 23 de septiembre conocemos el comunicado 60 de justicia, y ahí nosotras lo hemos hablado con Ginette y con las colegas de las 5 claves, que nos sentimos recogidas en esa incidencia que hicimos de la necesidad de que las partes que están conversando miran que no es un delito como otros de los que están conversando, que para la satisfacción a las víctimas, para la verdad a las víctimas sobrevivientes, necesariamente hay que pensar ese delito de forma distinta. Entonces, digamos que ese es rápidamente como el proceso que nosotras con Ginette y con las organizaciones de las 5 claves podríamos resumir y que encontramos en ese comunicado 60. Entonces, justamente así se sienten recogidas esas propuestas, Ginette, ahí en ese comunicado. Yo sí, y además quiero agregar a lo que dice Adriana, que esto ha sido un trabajo también de lobby, de hacerle entender a la gente la dimensión de la violencia sexual. Claro. Y ha sido lobby con los negociadores de las FARC, con los negociadores del gobierno, con las organizaciones que nos apoyan a nosotras en nuestra tarea. Entonces nos sentimos recogidas, pero eso no quiere decir que esté completo ese trabajo. Sí, falta todavía. Cuéntanos justamente en qué consiste esa campaña que tú lideras, que se denomina No es hora de callar. Bueno, No es hora de callar nació el día que yo hablé públicamente de mi violación, en agosto del 2009, precisamente cuando tomé la decisión de ser voz de este informe que les hablo, que lideró Oxfam, y se convirtió, de ser una manilla en la mano, se convirtió en un voz a voz, de empezar a difundir ese mensaje de: si usted es víctima de algún tipo de violencia, no se quede callada, busque ayuda, acuda a la justicia, acuda a las organizaciones de mujeres, acuda a una amiga, acuda a una autoridad. Y es satisfactorio ver que de ser una manilla en la mano, que fueron 1000 manillas, hoy es una campaña que se conoce y se reconoce a nivel internacional, que ha logrado llegar a muchos sectores para capacitar a policías, a entes de salud, a fiscales, que ha podido hacer alianzas tan importantes como la que se hizo con Humanas, con Cisma Mujer y con la Red Nacional de Mujeres, y que logró llegar a La Habana. Yo fui una de las 60 víctimas que estuvo en La Habana hablando de violencia sexual y hablándole a los hombres que están negociando la paz por qué era importante hablar de los cuerpos de las mujeres y de los derechos de las mujeres. Justamente las dos que estuvieron en sus respectivos trabajos en esa discusión con la mesa de La Habana, ¿cómo fue esa respuesta? ¿Con qué se encontraron ustedes? Pues, a ver, nosotras desde las organizaciones de mujeres expertas, nosotras fuimos a hablar de un tema que no es sencillo, porque nosotras fuimos a plantear, mire, la violencia sexual, ninguna revolución y ninguna razón de Estado justifica la violencia sexual, y si hay violencia sexual en el conflicto, eso tiene que ser castigado con una pena privativa de la libertad, no puede ser conexo a los delitos políticos, y eso no es una conversación sencilla, porque son responsables ambas partes de ese delito, pero nosotras y también las 5
Claves así lo revisó. Nos encontramos con mucha escucha. Con preguntas también al principio, y también no es fácil para quien se señala como responsable aceptar que lo es, pero creemos que de lo que fue nuestro primer encuentro a lo que fue el comunicado 60, incluso en la misma visita, creemos que el cambio es importante, creemos que hubo oídos que escuchaban y eso nos parece importante. Bueno, vamos a ir a un receso y ya regresamos. Seguimos en Pasa la Voz. Les recuerdo que para nosotros es muy importante conocer qué están pensando, sobre todo por el tema del día de hoy, que es la violencia sexual contra las mujeres en el marco del conflicto, y entonces estamos con el hashtag numeral No es hora de callar. Adriana, teniendo en cuenta pues este panorama del que ya hemos hablado, ¿cuáles son esos retos fundamentales a la hora pues de hablar de un enfoque diferencial? Pues yo quiero resaltar dos que están en el comunicado 60. Uno, la verdad para las mujeres. En muchos territorios del país se habló de la violencia sexual como lo que querían las víctimas, como que ella quiso, como que se fue con los hombres armados. Creo que es muy importante para las mujeres que se sepa la verdad de lo que fue la violencia sexual como arma de guerra en muchos territorios del país por todos los grupos armados, y tener claro la responsabilidad del país y de la sociedad con los testimonios de las víctimas. La violencia sexual no siempre se comete en público, es la versión de la víctima y del victimario, y si es un delito que se comete contra las mujeres, pero además se pone la culpa en ellas, ¿por qué vamos a sospechar de la voz de las mujeres? Entonces se haga un llamado a que es mucha la verdad que todavía falta por saber, y que las mujeres víctimas de violencia sexual quieren que los victimarios reconozcan. Eso es parte de la verdad que este país, esta sociedad se debe. Y uno segundo que tiene que ver con la categoría de violencia sexual que está en el comunicado 60, y es que en el conflicto armado hay múltiples formas de violencia sexual, no solamente la violación, hay los delitos abusivos, toda la violencia que se comete contra las niñas en el marco del conflicto armado, y eso es también un gran reto para reconocerlo en este proceso de paz. Muy bien, Adriana. Ginette, para finalizar el programa del día de hoy, ¿cuál es el mensaje que tú le envías a esas otras víctimas sobrevivientes de violencia sexual, pero también a la sociedad y también a la Mesa de La Habana, porque todavía restan cosas por hacer? Rápidamente, tres cosas. Primero, y retomando la pregunta que hacías en el segmento anterior, ¿cuál fue la respuesta de los hombres que escucharon mi testimonio en la Mesa de La Habana? En los ojos de muchos de ellos vi lágrimas, y eso para mí fue una señal de esperanza. Segundo, las mujeres que hemos sido víctimas de violencia sexual no queremos a nuestros victimarios 100 años en la cárcel, queremos la verdad, porque esa es la verdadera justicia que nosotras podemos encontrar. Y por último, decirle a todos los televidentes que pasen la voz, que la violencia sexual hoy estuvo en mi cuerpo, pero mañana puede estar en el cuerpo de su hija, de su hermana, de su amiga, de su compañera de trabajo. Y eso tiene que ser lo primero para concientizarnos de qué acción tenemos que tomar para frenar la violencia contra las mujeres. Justamente hablando de las acciones, de acuerdo también a las experiencias internacionales, se ha visto que las mujeres estarían dispuestas a hablar y a contar su verdad y a contar su historia, siempre y cuando tengan unas condiciones, unas garantías, ¿no? Una seguridad, una intimidad, una confidencialidad también de eso. Ahí el gran reto es entonces para el Estado, cómo asegurar esas condiciones para conocer la verdad de la que estamos hablando. Frente a eso y frente a ese reto que tienen las instituciones, ¿qué nos podrías decir, Adriana? Pues mira, nosotros en las 5 claves hablamos de las garantías de no repetición, porque la violencia sexual no puede repetirse, tiene que ser un mínimo pacto de la sociedad que no tolere ningún tipo de violencia contra las mujeres, y para eso, por supuesto, se requiere una institucionalidad respetuosa de los derechos humanos de las mujeres, una institucionalidad que se comprometa a unas rutas de acceso, de no revictimización de las mujeres, y esa transformación es una transformación que también tiene que traer el proceso de paz, unas jurisdicciones especiales para que las mujeres puedan ser escuchadas. Las mujeres sí quieren hablar, por eso han hablado con Ginette cuando se la encuentran, por eso se hablan con organizaciones cuando se las encuentran, pero necesitan oídos capaces de escuchar y que sean atentos a esas violencias y que no estén pensando en que hay cosas más graves. Usted por lo menos quedó viva, pero es que entiendan lo que para una mujer víctima sobreviviente de violencia sexual eso significa. Y también
eso va de la mano de esa escucha y de esa verdad, también va de la mano todo un trabajo también psicológico y terapéutico, ¿no? En parte también como esa sanación. Ginette, de pronto tú nos podrías decir a partir de tu experiencia, ¿qué va después de hablar? Bueno, yo creo que ahí es donde tenemos un vacío grande, y ese es el reto que tiene el Estado en un periodo de posacuerdo. Es cómo vamos a recibir a todas esas mujeres que van a empezar a hablar, porque nuestra gran aspiración es que haya una comisión de la verdad para delitos de violencia sexual. Y ese tiene que ser un compromiso de la Mesa de La Habana. Tiene que haber una comisión especial para que se pueda destapar todo eso, no solamente en crímenes de las FARC, en los crímenes que cometieron los agentes del Estado y los del mismo paramilitarismo. Entonces creo que el vacío grande que hay es que no hay una atención efectiva para las mujeres. Ni siquiera yo, que soy una mujer que puede acceder, que tiene todos los recursos para recibir esa ayuda, la he recibido. Imagínense qué está pasando en Chocó, en Putumayo, en Norte de Santander, donde tenemos mujeres afrocampesinas, indígenas, que no pueden acceder a ningún servicio. Entonces, bueno, hay retos para todos, para las instituciones, para las mujeres, para que hablen y cuenten su verdad, pero el gran reto es para la sociedad, hombres y mujeres. Tenemos que solidarizarnos y ponernos en pie de lucha por esa verdad frente a la violencia sexual. Hasta aquí llega nuestro programa el día de hoy. Yo les agradezco mucho a Adriana y Ginette por habernos acompañado. Muchas gracias. Yo los espero a ustedes el próximo jueves aquí en Canal Capital a las 6:30 de la tarde. Los dejo con nuestra sección ¿Cuál es su rollo? Veamos el cortometraje Violeta, realizado por el Centro de Derechos Humanos y Litigio Internacional. Hasta el próximo jueves. Una noche, mientras tejía, una mujer sabia se acercó a Violeta y le dijo que ella tenía derecho a saber la verdad frente a lo que había pasado con sus hijas. El temor se apoderó de los huesos cansados de Violeta. Los sin sombra no solo se habían llevado a sus hijas, también las habían violado. Pasaron 7 años. Un día, el Consejo de Sabias decidió llamarla hasta su palacio. Cada una le dio una recomendación en favor del cumplimiento de sus derechos, y al final le manifestaron que la impunidad que reina en Colombia frente a la violencia sexual y a las desapariciones forzadas ha convertido a las mujeres en víctimas ocultas del conflicto armado. Un eco gris se acercó a Violeta. Le dijo que tenía pistas sobre sus hijas. Violeta pensó que eran buenas noticias, impulsadas por las recomendaciones de las sabias, pero en ese momento se dio cuenta que dichas pistas